A veces, las heridas más crueles no son las que te rompen el cuerpo, sino las que te rompen el corazón cuando las personas en las que confiabas te abandonan. Sarah Brennan lo aprendió por las malas cuando un accidente de carreta la dejó paralítica y su prometido la abandonó al día siguiente. El pueblo de Willowbrook también le dio la espalda, dejándola sola en una silla de madera a las afueras del pueblo. Entonces Jacob Cole, un hombre tranquilo de las montañas, se detuvo para llevarle leña. La vio dejar caer un libro y no poder alcanzarlo. Algo cambió en él. Comenzó a visitarla, a arreglar cosas, a enseñarle a trabajar el cuero. La gente se reía de él, pero cuando las inundaciones llegaron al valle, su valentía y su devoción salvaron a la mitad del pueblo. ¿Qué hizo que este hombre silencioso viera el valor donde todos los demás veían una carga? Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol del territorio de Wyoming se ponía sobre Willowbrook en el otoño de 1878, proyectando largas sombras sobre la polvorienta calle principal. Sarah Brennan estaba sentada en el porche de su pequeña cabaña, situada en el extremo oeste del pueblo, donde los edificios daban paso a la pradera y a las montañas lejanas. Su silla de ruedas de madera, tallada a mano por su difunto padre años atrás para su abuela, ahora tenía un uso que ninguno de los dos podría haber imaginado. Tenía 32 años, aunque los últimos 6 meses habían añadido años a su rostro que no tenían nada que ver con el paso del tiempo. Su cabello color miel, que antes peinaba con elaborados estilos para las reuniones sociales de la iglesia y los bailes del pueblo, ahora colgaba en una sencilla trenza por su espalda. Sus manos, que en otro tiempo habían creado los mejores bordados y confecciones de 3 condados, permanecían inactivas en su regazo la mayor parte de los días. Los callos de la costura habían comenzado a desaparecer, sustituidos por otro tipo de desgaste, el de empujar ruedas de madera y agarrarse a los reposabrazos. La cabaña había pertenecido a su padre, Samuel Brennan, que había regentado la tienda general de la calle principal durante 23 años antes de que su corazón se rindiera 2 inviernos atrás. Le había dejado hacer la tienda, la cabaña y unos modestos ahorros que se estaban agotando poco a poco. Ella había gestionado la tienda ella sola durante 1 año y medio, orgullosa e independiente, comprometida con Thomas Garrett, el hijo del comerciante más rico del pueblo. Entonces, la vida parecía tan segura. Sabía exactamente cómo se desarrollaría su futuro. Se casaría en primavera, tendría hijos en unos años y llevaría una vida cómoda como esposa de un comerciante. Ya había empezado a coser su vestido de novia, de seda color crema traída desde San Francisco, con perlas que había pedido por catálogo. El vestido seguía colgado en su armario, sin tocar, un fantasma de la vida que nunca tendría. El accidente ocurrió un martes de abril. Había ido a Copper Falls, la ciudad vecina a 15 millas al norte, a recoger pedidos de telas y entregar las prendas arregladas. La carretera estaba llena de baches por el deshielo primaveral, y cuando la rueda de su carro se atascó en un surco especialmente profundo, todo el vehículo volcó. Recordaba la sensación de caer, el cielo girando sobre su cabeza. Luego, el peso aplastante del carro cayendo sobre ella. Más tarde le dijeron que un ranchero que pasaba por allí la encontró 3 horas después del accidente. El doctor Morrison dijo que era un milagro que hubiera sobrevivido. El carro le había aplastado la parte inferior de la columna vertebral. Nunca volvería a caminar. Esas fueron las palabras que utilizó, amables pero definitivas. Nunca más. Thomas la visitó todos los días durante la primera semana de su recuperación. Le cogió la mano y le dijo que todo iría bien, que lo resolverían juntos. Pero a medida que los días se convertían en semanas y la realidad se imponía, sus visitas se hicieron más cortas, más tensas, y dejó de mirarla a los ojos. Al segundo mes, solo venía 2 veces por semana. Al tercer mes, 1 vez. La última vez que lo vio fue hace 3 meses, a mediados de junio. Estaba de pie en esta misma cabaña, con el sombrero en las manos, incapaz de mirarla directamente. Le había dicho todo lo que cabía esperar, que la quería, que eso no era lo que él quería, que esperaba que ella lo entendiera. Pero su familia tenía expectativas. El negocio de su padre necesitaba una esposa adecuada para un comerciante, alguien que pudiera organizar cenas y asistir a actos sociales y, con el tiempo, darle hijos.
Sarah no dijo nada. Simplemente asintió con la cabeza. Lo vio colocar el anillo de compromiso de su abuela sobre la mesa y escuchó sus pasos alejarse por el porche. No lloró hasta que oyó el trote de su caballo por el camino. La reacción del pueblo había sido más lenta, pero igual de devastadora. Al principio, la gente había sido amable. Le llevaban comida a la puerta de su casa. Las mujeres de la iglesia la visitaban, trayéndole flores y palabras de consuelo. Pero la caridad tiene fecha de caducidad y la compasión se vuelve agotadora. A medida que el verano daba paso al otoño, las visitas disminuyeron. Las comidas dejaron de llegar. La gente seguía saludándola con la cabeza cuando pasaba por su cabaña, pero no se detenía a hablar. No la miraban a los ojos. Ella lo entendía de una manera distante. Les recordaba su propia vulnerabilidad, su propia mortalidad. Una mujer joven, sana y salva un día, destrozada al siguiente. Eso les asustaba, y el miedo a menudo se traduce en evasión. Sus días se habían convertido en una rutina de supervivencia silenciosa. Se despertaba con el sol, se trasladaba de la cama a la silla, utilizando el sistema de cuerdas y poleas que el Dr. Morrison había instalado. Se ocupaba de sus necesidades personales lo mejor que podía, aunque la indignidad de ello todavía le hacía enrojecer las mejillas. Había vendido la tienda general al padre de Thomas por mucho menos de lo que valía, ya que no tenía forma de seguir llevándola. El dinero ayudaba, pero no duraría para siempre. La mayoría de las mañanas se sentaba en el porche, con una manta sobre las rodillas, viendo cómo despertaba el pueblo. Desde allí podía ver la calle principal, ver a la gente ocupándose de sus asuntos, viviendo sus vidas, avanzando mientras ella permanecía inmóvil. Su vecina más cercana, la señora Henley, la visitaba una vez a la semana con pan y una preocupación apenas velada. La viuda era amable a su manera, pero sus visitas parecían más una obligación que un interés genuino. Siempre le hacía las mismas preguntas. ¿Cómo te las arreglas, querida? ¿Necesitas algo? ¿Estás comiendo lo suficiente? Mientras sus ojos escaneaban la cabaña en busca de signos de deterioro o escándalo, el único compañero verdadero que le quedaba a Sarah era Copper, el viejo perro sabueso de su padre. El animal era casi tan antiguo como su silla de ruedas, con el pelaje canoso y las articulaciones rígidas, pero nunca se alejaba de su lado. Dormía a los pies de su cama por la noche y dormitaba en el porche junto a su silla durante el día. A veces le hablaba solo para oír una voz en el silencio, aunque fuera la suya propia. Ahora tenía en el regazo un libro encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban gastadas de tanto leerlo. Robinson Crusoe, su padre, se lo había regalado cuando ella tenía 12 años, después de la muerte de su madre. A veces le decía, tenemos que aprender a sobrevivir en nuestra propia isla. Entonces ella no entendía lo que quería decir. Ahora lo entendía. El libro había sido su compañero durante esos largos meses. Lo había leído tantas veces que podía recitar pasajes de memoria. La historia de un hombre abandonado, obligado a construir una nueva vida desde cero, resonaba en ella como nunca antes. Ella también estaba abandonada, varada en una isla de limitaciones de su propio cuerpo, viendo cómo el mundo navegaba fuera de su alcance. La tarde se estaba instalando en Willowbrook, tiñendo el cielo de tonos ámbar y rosa. La temperatura estaba bajando. Pronto haría demasiado frío para sentarse fuera. Se acercaba el invierno y con él, nuevas preocupaciones. ¿Cómo se las arreglaría cuando llegara la nieve? Se estaba quedando sin leña y no tenía forma de cortar más ni de transportarla. Intentó contratar a alguien del pueblo, pero los presupuestos eran más de lo que podía permitirse y las miradas de lástima que le lanzaban eran peores que el coste. Se ajustó el chal alrededor de los hombros y abrió el libro por una página que le resultaba familiar. Copper levantó la cabeza, con las orejas erguidas, y luego volvió a acomodarse con un suave gruñido. Probablemente solo fuera un conejo entre la maleza. Pero entonces ella también lo oyó. El crujir de las ruedas de un carro, el lento repiqueteo de los cascos sobre la tierra compacta. Alguien se acercaba por el camino hacia su cabaña. Sarah apretó el libro con más fuerza. Los visitantes eran poco frecuentes en aquellos días, y los inesperados aún más. Observó cómo una carreta emergía de la penumbra del atardecer, tirada por una robusta yegua gris. El conductor era un hombre de hombros anchos y rostro curtido, que vestía un abrigo de lona y un sombrero de ala ancha calado hasta los ojos. La carreta iba cargada de leña cortada,
apilada de forma ordenada y alta. A medida que se acercaba, Sarah lo reconoció, aunque nunca habían hablado. Jacob Cole, el hombre de la montaña, el ermitaño que vivía en algún lugar de las tierras altas y venía al pueblo quizás una vez al mes a por provisiones. La gente decía que llevaba allí años, pero que era muy reservado. Algunos decían que huía de algo. Otros decían que simplemente era peculiar, como suelen ser los hombres solitarios cuando pasan de su cabaña. Puso el freno y bajó con la elegancia de un hombre cómodo con su cuerpo. Probablemente tenía unos 45 años, aunque era difícil saberlo con los hombres que vivían en condiciones difíciles. Tenía el rostro bronceado y arrugado, y el cabello oscuro con canas en las sienes. Desprendía una tranquilidad que sugería profundidad más que vacío. «Buenas tardes», dijo con voz grave y áspera por la falta de uso. «Buenas tardes», respondió Sarah. «No estoy seguro», dijo señalando la leña que llevaba en el carro. «He oído que quizá necesites leña». «Hermano», el orgullo de Sarah se reveló de inmediato. Otro caso de caridad. Otra persona haciendo una buena acción para sentirse mejor consigo misma. «No he pedido leña». «Lo sé». Él ya se dirigía hacia la carroza, preparándose para descargar. «Pero se acerca el invierno y la vas a necesitar. No puedo permitírmela. No te he pedido que me pagues». Levantó una carga de leños partidos como si no pesara nada. «Simplemente me parece algo que hay que hacer». Sarah quería seguir protestando, pero la verdad era cruda e innegable. Necesitaba la leña. No podía permitirse que el orgullo la matara de frío. «Gracias», dijo finalmente, con las palabras atascadas en la garganta. Él asintió una vez y se puso a trabajar, llevando carga tras carga a su leñera al lado de la cabaña. Trabajaba en silencio, eficiente y constante. Copper lo observaba con leve interés, pero no ladraba. Los animales eran buenos jueces del carácter, solía decir el padre de Sarah. Ella también observaba, sintiéndose inútil y frustrada. Era su casa, su responsabilidad, y ni siquiera podía apilar su propia leña. De repente, el libro que tenía en el regazo le pareció más pesado y en un momento de distracción, se le resbaló de los dedos y cayó al suelo del porche. Sarah se inclinó hacia adelante instintivamente, estirando el brazo, pero el libro había caído demasiado a la derecha. Estaba fuera del alcance de sus brazos desde la silla. Se esforzó, con los dedos extendidos, pero fue inútil. Las lágrimas de frustración le picaban en los ojos. Entonces Jacob apareció subiendo los escalones del porche. Se agachó y recogió el libro, enderezándose lentamente. Miró la portada, luego a ella, y algo cambió en su expresión. No era lástima. Ella había aprendido a reconocer la lástima. Esto era otra cosa, quizás reconocimiento o comprensión. Le tendió el libro y cuando ella lo tomó, sus miradas se cruzaron por primera vez. «Es un buen libro», dijo en voz baja. «¿Lo has leído?» No pudo ocultar la sorpresa en su voz. Mientras aprendía a sobrevivir solo, él desvió la mirada hacia las montañas que se oscurecían en la distancia. A veces parece apropiado. Antes de que ella pudiera responder, él se dio la vuelta y regresó a su carro. Terminó de descargar la leña y se quedó mirando su cabaña con ojo crítico. Su mirada se detuvo en la rampa del porche, deformada y ladeada hacia un lado, y en su silla de ruedas, donde una de las ruedas se tambaleaba ligeramente. «Esa rampa no es segura», dijo. «La rueda también necesita ser ajustada». «Me las arreglo», dijo Sarah, levantando la barbilla. «No he dicho que no», se bajó un poco el sombrero. «Pero las cosas funcionan mejor cuando se arreglan, ¿verdad? Volveré mañana. Traeré algunas herramientas. No es necesario». «Lo sé». Volvió a subir a su carro y recogió las riendas. «Pero lo haré de todos modos». Dio un golpecito al alcalde y el carro avanzó. Sarah lo vio alejarse, con una mezcla de confusión y algo más, algo que no sabía definir, agitando su pecho. Copper volvió a acercarse a ella y ella se agachó para rascarle las orejas. La tarde se había vuelto extraña y el invierno se acercaba, pero ahora tenía la leña apilada cuidadosamente contra la pared de la cabaña, y por primera vez en meses, alguien la había mirado y había visto a una persona, no un problema. Volvió a abrir su libro, pero las palabras no le enfocaban. En cambio, se encontró mirando la carretera por donde había desaparecido la carreta, preguntándose por el hombre callado que vivía en las montañas y leía sobre náufragos, aprendiendo a sobrevivir solo. Jacob Cole regresó a la mañana siguiente. Tal y como había dicho, Sarah oyó su carreta antes de verla.
el familiar crujir de la madera y el tintineo de las herramientas anunciando su llegada. Llevaba estaba despierta desde el amanecer, tras haber dormido mal, con la mente dando vueltas al inesperado encuentro. Se había colocado en el porche temprano, diciéndose a sí misma que era solo para disfrutar del aire de la mañana. La mentira era poco convincente, incluso para sus propios oídos. La verdad era que había estado esperando, aunque no lo habría admitido en voz alta. Él se detuvo con la misma silenciosa eficiencia que antes, esta vez con una caja de herramientas y varios trozos de madera recién cortada en la parte trasera del carro. La cola de Copper golpeó con la cola contra las tablas del porche, un saludo que el perro nunca le había dado a Thomas en todos los meses que llevaban cortejándose. «Buenos días», dijo Jacob, tocándose el ala del sombrero. «Buenos días», respondió Sarah. «No tenías por qué volver. Te dije que lo haría. Ya estaba descargando la madera y llevándola al porche. Un hombre debe cumplir su palabra». No había nada que discutir con esa sencilla afirmación, así que Sarah no lo intentó. En cambio, observó cómo se ponía a examinar la rampa, probando las tablas con la bota y pasando las manos por las vigas de soporte. Sus movimientos eran metódicos, decididos. No era un hombre que se precipitara o desperdiciara movimientos. «Hay que cambiarlo todo», dijo al cabo de unos minutos. «La madera está podrida en la base. Me sorprende que no se haya derrumbado ya». «He tenido cuidado», dijo Sarah. «El cuidado no sirve de mucho con madera en mal estado». Sacó una cinta métrica de su caja de herramientas. «Lo tendré listo por la tarde». «Señor Cole». Jacob, le corrigió ella, sintiendo extraño el nombre en su lengua. «Le agradezco mucho la ayuda, pero no puedo seguir aceptando caridad. Tengo algo de dinero. Déjeme pagarle al menos los materiales». Dejó de medir y la miró directamente. Sus ojos eran de color marrón oscuro, casi negros y firmes como la piedra. «Ayer no le pedí que me pagara, y hoy tampoco lo haré. Tengo mucha madera y hay trabajo que hacer. Eso es todo». «¿Pero por qué?». La pregunta salió con más fuerza de la que ella pretendía. «No me conoce. ¿Por qué dedicaría su tiempo y sus materiales a una desconocida?». Se quedó callado durante un largo rato, con la mirada perdida más allá de ella, hacia las montañas. Cuando habló, su voz era más suave, «porque sé lo que se siente cuando la gente deja de verte, cuando te miran como si ya no estuvieras ahí». Volvió a mirarla a los ojos. «Y sé lo que significa que alguien se moleste en volver a verte». La cruda honestidad de sus palabras tocó algo profundo en el pecho de Sarah. Se encontró asintiendo con la cabeza, incapaz de hablar debido a la repentina opresión en la garganta. Jacob volvió a su trabajo y Sarah se retiró a la cabaña para darle espacio. Se ocupó con pequeñas tareas, enderezando estantes que ya estaban rectos, doblando sábanas que ya estaban dobladas, cualquier cosa para mantener las manos ocupadas y la mente alejada de la amabilidad de un desconocido cuando su propio prometido se había marchado. A través de la ventana, lo observaba trabajar. Se movía con la confianza de alguien que había construido cosas antes, midiendo 2 veces, cortando una vez, cada pieza encajando con precisión. Había algo casi meditativo en su forma de trabajar, una tranquilidad que parecía ir más allá del mero silencio. Alrededor del mediodía, Sarah preparó un almuerzo sencillo: pan, queso, manzanas secas y agua. Lo llevó en una bandeja que equilibró sobre su regazo mientras se dirigía en silla de ruedas hacia la nueva sección de la rampa que él ya había terminado. Era lisa y nivelada, en contraste con las viejas tablas deformadas, hasta tal punto que la diferencia era casi sorprendente. «Deberías comer algo», le dijo ella. Jacob se enderezó y se limpió el serrín de las manos. «Es muy amable». Comieron en un silencio agradable, sentados en los escalones del porche, él en el escalón inferior y ella en su silla colocada junto a él. Copper dormitaba entre ellos, disfrutando del sol otoñal. Era el silencio más cómodo que Sarah había experimentado en meses, libre de la pesada incomodidad que solía acompañar la presencia de otras personas. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo en las montañas?», preguntó ella finalmente. «5 años, más o menos». Y antes de eso, su mandíbula se tensó de forma casi imperceptible, en diferentes lugares. Una vida diferente. El muro que se levantó era suave pero firme. Sarah lo reconoció porque ella también tenía sus propios muros, sus propios lugares que no quería examinar demasiado de cerca. Dejó el tema. «¿Y tú, Pei?», preguntó él, sorprendiéndola. «¿Creciste aquí?». «Nací en St. Louis. Mi padre nos trajo aquí cuando yo tenía 8 años. Mi madre murió cuando yo tenía 12. Después de eso solo quedamos mi padre y yo».
Ella sonrió levemente al recordar. Él me enseñó a llevar la tienda, a llevar los libros, a tratar con los clientes difíciles. Decía que una mujer tenía que saber valerse por sí misma. La ironía de la última frase quedó flotando en el aire. La expresión de Jacob no cambió, pero algo brilló en sus ojos que podría haber sido respeto. Parece un hombre sabio. Lo era. Sara bajó la mirada hacia sus manos. Ojalá estuviera aquí ahora. Él sabría qué hacer. Siempre sabía qué hacer. Quizá te enseñó más de lo que crees. Antes de que Sara pudiera responder, se oyó el sonido de cascos acercándose desde el pueblo. Ambos se volvieron para ver a un jinete que se acercaba por el camino a un ritmo casi urgente. A medida que se acercaba, Sara sintió un nudo en el estómago. Thomas Garrett detuvo bruscamente su caballo al borde del patio, levantando polvo alrededor de los cascos de la niña. Sara no supo distinguir si era por el esfuerzo de cabalgar o por la ira. Su mirada se desplazó de ella a Jacob y viceversa, y su expresión se ensombreció. Sara, dijo, bajándose del caballo con menos elegancia que Jacob con su carro. Tenemos que hablar, Thomas. Ella mantuvo la voz tranquila, aunque su corazón había comenzado a latir con fuerza. ¿Qué te trae por aquí? Creo que lo sabes. Lanzó una mirada significativa a Jacob, que se había levantado lentamente. Todo el pueblo está hablando. La señora Henderson lo vio aquí ayer y hoy otra vez. La gente está preocupada. ¿Preocupada por qué exactamente? Las manos de Sara se aferraron a los reposabrazos de la silla. ¿Por tu reputación? ¿Por lo que pensará la gente? La voz de Thomas tenía el tono de alguien que se creía razonable. Este hombre, este desconocido, pasando tiempo a solas contigo, no es apropiado. Sara sintió cómo se le subían los colores a la cara. La ira se mezclaba con la humillación. ¿Apropiado? ¿Quieres hablarme de lo que es apropiado? Sara está reparando mi rampa, Thomas. La rampa que lleva 3 meses desmoronándose, y yo no tenía forma de arreglarla por mí misma. Su voz se elevó. Meses de dolor y enfado reprimidos encontraban ahora una salida. ¿Dónde estaba tu preocupación por lo apropiado cuando me dejaste aquí sola? ¿Dónde estaba la preocupación del pueblo cuando necesitaba ayuda y todos me dieron la espalda? Eso no es justo. Todos tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias responsabilidades, y yo no tenía derecho a esperar nada de mi prometido, del hombre que prometió casarse conmigo. La voz de Sara se quebró, pero siguió adelante. No pudiste irte lo suficientemente rápido una vez que te diste cuenta de que nunca volvería a caminar. No te atrevas a venir aquí ahora y darme lecciones sobre lo que es correcto. Thomas se había puesto rojo. Tomó una decisión difícil. Mi familia tiene expectativas. Tu familia tiene un negocio y yo me convertí en una carga. La voz de Sara era fría ahora. La ira daba paso a una amarga claridad. Solo dilo con sinceridad, Thomas. Te avergonzaba. No querías una esposa en silla de ruedas. Eso no es... Nunca, balbuceó Thomas, pero la verdad se reflejaba en su rostro. Apartó la mirada, incapaz de mirarla a los ojos. Jacob, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, habló entonces. Su voz era tranquila, pero tenía un tono peligroso. Creo que la señora se ha expresado con claridad. Deberías irte. Thomas dirigió su atención hacia Jacob. Esto es entre Sara y yo. No tienes derecho. Tengo el derecho que ella me da, dijo Jacob con serenidad. Y ahora mismo estoy en su propiedad haciendo el trabajo que ella me ha pedido que haga. Tú eres el que ya no pertenece aquí. Por un momento Sara pensó que Thomas podría hacer alguna tontería. Apretó los puños y su pecho se hinchó de indignación. Pero algo en la postura de Jacob, su equilibrio tranquilo, su disposición, le hizo reconsiderarlo. Probablemente Thomas nunca había estado en una pelea de verdad en su vida. Jacob parecía haber estado en varias y haberlas ganado todas. Thomas se volvió hacia Sara, con una expresión que era una mezcla de ira y algo que podría haber sido orgullo herido. Estás cometiendo un error. Cuando esto salga mal, no vengas a buscar mi compasión. No lo haré, dijo Sara en voz baja. Ya aprendí esa lección. Montó en su caballo con movimientos bruscos y torpes, y se alejó al galope hacia la ciudad, dejando una estela de polvo a su paso. Las manos de Sara temblaban ahora que la confrontación había terminado. La adrenalina y la emoción la estaban alcanzando. Nunca antes había hablado así con nadie. Nunca había mostrado su ira tan abiertamente. Una parte de ella estaba horrorizada por su propio arrebato, pero otra parte,
Una parte que creía rota en el accidente se sentía feroz y vibrante, viva. Jacob se acomodó en el escalón del porche y cogió su sándwich como si nada hubiera pasado. Pero ella notó que sus manos tampoco estaban del todo firmes. Lo siento, dijo Sarah. No deberías haberte visto envuelto en eso. No hay nada de qué disculparse. Ese hombre se lo merecía, por hablarte así. Dio un mordisco y masticó pensativo. Aunque supongo que todo el pueblo se enterará antes de que anochezca. Probablemente sí. Sarah se encontró a sí misma casi sonriendo. La señora Henderson tiene un telégrafo más rápido que el ferrocarril. ¿Te molesta? ¿Lo que dirán? Sarah consideró la pregunta. Hace una semana, incluso hace un día, la respuesta habría sido sí. La idea de más chismes, más juicios, la habría sumido en una espiral de vergüenza y aislamiento. Pero algo había cambiado en ese enfrentamiento con Thomas. Algo se había liberado. No, dijo, sorprendida por la verdad de sus palabras. Ya no creo que me moleste, que hablen. Estoy harta de vivir mi vida preocupándome por lo que los demás piensan de mí. Jacob asintió lentamente, y si no se le equivocaba, había aprobación en su expresión. Bien, la vida es demasiado corta para pasarla siendo pequeña para que los demás se sientan cómodos. Terminaron su almuerzo en silencio. Pero ahora era diferente, más profundo. Habían pasado por algo juntos, se habían enfrentado juntos a los juicios y las críticas. Eso había creado un vínculo, frágil, pero real. Cuando Jacob volvió a su trabajo en la rampa, Sarah se quedó en el porche con su libro, pero no estaba leyendo. Estaba pensando en los muros y en cómo a veces era necesario derribarlos, en mantenerse firme, incluso cuando no se podía estar de pie, y en un tranquilo montañés que la veía como una persona que merecía la pena defender. A última hora de la tarde, la rampa estaba terminada, sólida, nivelada y construida para resistir los inviernos de Wyoming. Jacob también apretó la rueda de su silla de ruedas, engrasó los ejes y reforzó dos de las barras de soporte que se habían aflojado. Ahora debería aguantar, dijo mientras guardaba sus herramientas. Pero si algo se rompe o necesita un ajuste, avísame. Lo haré. Gracias, Jacob, por todo, no solo por las reparaciones. Él entendió lo que ella quería decir. Estaba equivocado. ¿Sabes lo que te dijo? No eres un error y no eres una carga. ¿Cómo lo sabes? La pregunta fue apenas un susurro, porque pasé el día trabajando a tu lado y no sentí que fuera una carga. Me sentí útil. Hay una diferencia. Se subió a su carro y recogió las cosas. Volveré en unos días. Traigo algunos trozos de cuero y herramientas. Pensé que te gustaría trabajar con las manos. Le da a una persona algo que hacer además de pensar. Se marchó antes de que ella pudiera preguntarle qué quería decir. El carro se alejó hacia las montañas mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Sarah se sentó en su nueva rampa, pasando la mano por la madera lisa y sólida. Copper se subió a su regazo, algo que ya casi nunca hacía, como si sintiera que ella necesitaba consuelo. Ella abrazó al viejo perro y se dejó llorar, esta vez no por tristeza, sino por algo más parecido al alivio. Alguien la había visto, alguien la había defendido, y por primera vez desde el accidente, sintió que tal vez, solo tal vez, su vida no había terminado. Ahora era diferente, y diferente no tenía por qué significar peor. El libro de Robinson Crusoe descansaba en su regazo bajo el cálido peso de Copper, con la cubierta de cuero desgastada por los años de uso. Un hombre que aprende a sobrevivir solo, pero tal vez pensó que la supervivencia no siempre tenía por qué ser solitaria. Tal vez, a veces, si tenías suerte, alguien más también llegaba a tu isla. Pasaron 2 semanas antes de que Jacob regresara, y en ese tiempo Sarah aprendió que el silencio podía ser más ruidoso que los chismes. La reacción del pueblo a la visita de Thomas se extendió exactamente como se había previsto, propagándose por Willowbrook como el agua de un arroyo después de la lluvia. Pero en lugar del escándalo susurrado que ella esperaba, lo que hubo fue sobre todo silencio. La gente seguía sin visitarla, seguían sin detenerse a hablar con ella, pero ahora había algo más en su evasión. Incertidumbre, tal vez, o quizá incomodidad por ver reflejados sus propios juicios. A Sarah le daba igual. El enfrentamiento con Thomas había quemado algo dentro de ella, una necesidad de aprobación que no se había dado cuenta de que tenía. Lo que quedaba era más limpio, más ligero. Estaba sola, sí, pero ahora era una elección y no algo que le habían impuesto.
Cuando la carreta de Jacob volvió a aparecer en una fresca mañana de octubre, su corazón se alegró de una manera que la sorprendió. Había estado mirando la carretera más a menudo de lo que quería admitir, preguntándose si realmente volvería o si eso también había sido solo otra amabilidad temporal. Pero allí estaba, y esta vez la carreta llevaba algo diferente, una caja de madera y una bolsa de lona abultada con contenido. «Buenos días», dijo, el mismo ligero toque en el ala de su sombrero. «Buenos días», respondió Sarah, incapaz de ocultar la sonrisa en su voz. Empezaba a pensar que la montaña te había tragado. Se necesita tiempo para reunir los materiales adecuados. Levantó la caja con facilidad y la llevó al porche. No estaba seguro de con qué querrías trabajar, así que traje varias opciones. Sarah se acercó en silla de ruedas mientras él abría la caja. Dentro había una variedad de piezas de cuero, algunas gruesas y ásperas, otras finas y flexibles, en varios tonos de marrón y beige. También había herramientas, punzones, sellos, agujas y varios mazos pequeños. La bolsa de lona contenía bobinas de hilo grueso, cera de abejas y lo que parecían plantillas de patente. «Jacob, esto es demasiado. Son restos, en su mayoría, sobras de otros proyectos que estaban en mi taller acumulando polvo». Sacó un trozo de cuero de grosor medio y pasó el pulgar por su superficie. «Parecía que te podría servir. No sé nada sobre el trabajo con cuero. Yo tampoco sabía nada cuando empecé. Solo se necesita paciencia y colocó las herramientas entre ellos. Mira, te enseñaré lo básico». Lo que siguió fue una lección diferente a cualquier otra que Sarah hubiera experimentado. El estilo de enseñanza de Jacob consistía principalmente en demostraciones con escasa narración. Le enseñó cómo sujetar un punzón, cómo golpear con precisión, cómo leer la veta del cuero. Sus instrucciones eran breves pero precisas, y tenía una paciencia que parecía infinita. Los primeros intentos de Sarah fueron torpes. Sus manos, debilitadas por meses de inactividad, luchaban por sujetar las herramientas correctamente. El punzón se resbaló, dejando un agujero irregular. El sello quedó torcido, estropeando el patrón. La frustración se acumuló en su pecho, familiar y sofocante. «Mis manos no hacen lo que yo quiero», dijo, dejando el mazo con más fuerza de la necesaria. «Son inútiles». Jacob miró la pieza de cuero en la que ella había estado trabajando y luego sus manos. Ellas hicieron ese agujero, ¿no? Y esa marca del sello. Oh, muy mal, pero lo hicieron. Cogió el cuero y lo examinó. «La primera vez que probé a trabajar el cuero, me perforé el pulgar. Sangré sobre una piel en perfecto estado». Le mostró una pequeña cicatriz en el pulgar izquierdo. «Las manos aprenden. Solo lleva tiempo. Solo estás siendo amable». «No, estoy siendo sincero. Hay una diferencia». Colocó una nueva pieza de cuero delante de ella. «Inténtalo de nuevo. Esta vez no pienses en hacerlo perfecto. Solo piensa en hacerlo». Sarah volvió a coger las herramientas y respiró hondo. Esta vez, cuando colocó el punzón, se concentró solo en el movimiento, el ángulo, el golpe y el seguimiento. El agujero no era perfecto, pero era mejor, más recto. «Ya está», dijo Jacob en voz baja. Así, trabajaron toda la mañana. Sarah practicaba las técnicas básicas mientras Jacob confeccionaba un cinturón sencillo a su lado. Sus manos se movían con facilidad, y ella se encontró observando su forma de trabajar, la economía de sus movimientos, su tranquila concentración. Había algo casi meditativo en ello. «¿Dónde aprendiste esto?», le preguntó. «Mi padre era fabricante de sillas de montar. Crecí en su taller, aprendiendo el oficio». Sus manos se detuvieron brevemente. Parecía que seguiría sus pasos, pero la vida tenía otros planes. «¿Qué pasó?». Se quedó callado durante un largo rato, y Sarah pensó que no iba a responder. «Entonces me sentí inquieto. Quería ver qué había más allá de nuestro pueblo. Me alisté, vi algunas cosas, hice algunas cosas. Cuando volví, mi padre había fallecido y la tienda se había vendido. De alguna manera, me pareció adecuado. Había peso en esas palabras, historias no contadas y deliberadamente mantenidas así». Sarah reconoció la forma del dolor incluso cuando llevaba la máscara de la aceptación. «Lo siento», dijo ella, «hace mucho tiempo». Él volvió a su trabajo, cerrando la puerta con la misma delicadeza con la que la había abierto. «¿Y tu padre? Dijiste que él te enseñó el negocio de la tienda». «Así es. Decía que una mujer tenía que saber valerse por sí misma». La ironía le provocó una sonrisa amarga.
Murió hace 2 inviernos. Le falló el corazón una noche. Lo encontré por la mañana, ya frío. Es algo muy duro. A veces todavía lo es. Las manos de Sarah se detuvieron sobre el cuero. Era todo lo que me quedaba de mi madre, de nuestra familia. Después de su muerte, pensé que al menos tenía a Thomas, tenía la tienda, tenía un futuro. Pero el accidente se lo llevó todo. El accidente no se llevó a Thomas. Él se marchó por su propia voluntad. La distinción le pareció importante, aunque no sabía muy bien por qué. Jacob tenía razón. Thomas no le había sido arrebatado. Él había elegido marcharse. Volvieron a sumirse en un cómodo silencio, trabajando codo con codo. Al mediodía, Sarah había perforado con éxito una fila de agujeros uniformes a lo largo de una tira de cuero y estampado un sencillo patrón de borde. No era bonito, pero era suyo, hecho por sus propias manos, que de repente no le parecían tan inútiles. «Lo he hecho yo», dijo, con asombro en su voz. «Lo has hecho tú». Jacob examinó su trabajo con la misma atención seria que había prestado al suyo. «Tiene buen ritmo. El patrón es consistente. ¿De verdad? No mientas sobre la artesanía. O está bien hecho o no lo está. Esto está bien hecho». Se puso de pie y estiró la espalda. «Sigue practicando. La próxima vez traeré más cuero y podremos empezar con algo más complejo. Quizás un monedero o un bolso pequeño». Sarah lo miró. «Vas a volver. Si te parece bien». «Por supuesto que sí». Algo pasó entre ellos en ese momento. Un reconocimiento que iba más allá de las palabras. Esto se estaba convirtiendo en algo. Aún no era amistad, pero sí la base de ella. Dos personas que entendían la pérdida y la soledad, y que encontraban una compañía inesperada en el trabajo de sus manos. Jacob recogió sus herramientas y dejó la caja y la bolsa de lona con Sarah. «Guárdalas. Practica cuando te apetezca. Sin presión, sin expectativas. Solo algo que hacer cuando el silencio se vuelve demasiado ruidoso». Él también sabía de eso. Se dio cuenta de cómo el silencio podía llegar a ser opresivo, cómo la mente podía volverse contra sí misma cuando se dejaba demasiado ociosa. «Gracias, Jacob, por todo esto». Él asintió con la cabeza y se subió a su carro. «Nos vemos la semana que viene». Sarah lo vio alejarse y luego miró el cuero que tenía en el regazo, los agujeros que había perforado, el patrón que había estampado. Prueba de su capacidad de creación. Sus manos habían creado algo. Después de meses sintiéndose rota e inútil, había creado algo. Pasó la tarde practicando, trabajando hasta que le dolieron las manos y el sol comenzó a descender. Copper dormitaba junto a su silla, abriendo de vez en cuando un ojo para ver cómo estaba antes de volver a dormirse. La pila de piezas de práctica crecía, algunas mejores que otras, pero cada una le enseñaba algo nuevo sobre la tensión, la presión, el ángulo. Al acercarse la noche, la señora Henley apareció en su visita semanal, llevando su habitual ofrenda de pan. Se detuvo al pie de la nueva rampa, observando la sólida construcción con evidente sorpresa. «Vaya», dijo, subiendo con cuidado. «Sin duda, es una mejora». «La construyó Jacob Cole», dijo Sarah, sin molestarse en ocultar la fuente. La señora Henley frunció ligeramente los labios. «Sí, había oído que había estado por aquí. ¿Se ha hablado de ello?» «Me imagino que sí». La anciana se acomodó en la silla. Sarah la tenía en el porche para las visitas, aunque ya casi nunca se utilizaba. Observó a Sarah trabajar el cuero durante un momento, con expresión pensativa. «¿Qué estás haciendo?», preguntó finalmente, practicando sobre todo el aprendizaje del trabajo del cuero. «No sabía que sabías hacerlo». «No lo sabía. Jacob me está enseñando». Sarah miró directamente a los ojos a la señora Henley. Él ha sido amable cuando la mayoría de la gente no lo ha sido. La señora Henley tuvo la delicadeza de parecer incómoda. «La gente no siempre sabe qué decir. Querida, mi situación es que no puedo caminar. Todo lo demás, el aislamiento, la soledad, la sensación de ser invisible, esa no es mi situación. Esa es la elección de otras personas». La voz de Sarah era tranquila pero firme. «Jacob me ve como una persona, no como un problema. Por eso es bienvenido aquí». «Ya veo». La señora Henley se quedó callada por un momento. Perdió a su familia, ya sabes, a su esposa y a su hija. La fiebre se las llevó a ambas con pocos días de diferencia. Por eso se fue a las montañas. No podía soportar los recuerdos aquí, en la ciudad. Las manos de Sarah se detuvieron sobre el cuero. Jacob había mencionado la pérdida, pero no los detalles, no todo el peso que tenía.
¿Cuánto tiempo hacía? 5 años, más o menos. Antes era diferente. Sonreía más, hablaba más. Después de que murieran, fue como si él también hubiera muerto en cierto modo. Seguía respirando por costumbre. La señora Henley se quedó de pie, cepillándose la falda. Supongo que dos personas destrozadas pueden entenderse mejor que la mayoría. Se marchó antes de que Sarah pudiera decidir si se trataba de una crítica o de una observación. Pero las palabras permanecieron en el aire, mezclándose con la creciente comprensión de quién era Jacob Cole bajo su silencio. Dos personas destrozadas. Quizá eso fuera cierto, pero sentada allí, con el cuero en las manos y la sólida rampa bajo su silla, Sarah pensó que quizá destrozadas no era la palabra adecuada. Cambiadas, sin duda. Heridas, sí, pero no irremediablemente. Miró la tira de cuero en la que había estado trabajando, la pulcra fila de agujeros y los cuidadosos estampados. No era perfecta, pero se mantenía unido. Cumplía su función. A veces pensaba que eso era suficiente. Durante los días siguientes, Sarah cayó en una nueva rutina. Las mañanas eran para las tareas domésticas y el trabajo necesario para mantenerse a sí misma y a su pequeña casa. Las tardes eran para el cuero. Practicaba las técnicas que Jacob le había enseñado, trabajando hasta que sus manos se cansaban, pero sin rendirse nunca. La pila de piezas de práctica terminadas crecía, y con cada una de ellas también crecía su confianza. Se sorprendió pensando en Jacob más de lo que probablemente debería, en las historias ocultas en su silencio, en la pérdida que lo llevó a las montañas, en la fuerza tranquila de su paciente enseñanza. Había algo sólido en él, algo digno de confianza, que no tenía nada que ver con palabras o promesas. Simplemente hacía lo que decía que haría, ni más ni menos. Cuando regresó la semana siguiente, Sarah le tenía preparada una sorpresa. Había tomado sus mejores piezas de práctica y las había ensamblado en un cinturón sencillo, perforando y cosiendo con esmerado cuidado. No era bonito. Las puntadas eran desiguales en algunos lugares y el cuero mostraba marcas de herramientas imprecisas, pero estaba completo y era funcional. Jacob lo examinó con su habitual atención, comprobando la resistencia de las uniones. «Tú has hecho esto». «Sí, es tosco. Lo sé. Es un buen trabajo». La miró con algo que podría haber sido orgullo. «Un trabajo realmente bueno para ser tu primera pieza. La mayoría de la gente se rinde antes de terminar nada». La calidez que se extendió por el pecho de Sarah al oír sus palabras la sorprendió por su intensidad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había sentido orgulloso de ella? No con lástima, ni condescendencia, sino genuinamente complacido por algo que ella había logrado. «Gracias», dijo en voz baja, «por enseñarme, por ver lo que podía hacer en lugar de lo que no podía». Jacob asintió con la cabeza, comprensivo, pasando entre ellos. Luego metió la mano en su carreta y sacó un trozo de cuero más grande. Este ya estaba cortado en un patrón, listo para intentar algo más complicado. Trabajaron toda la tarde. Sarah aprendió nuevos puntos y técnicas mientras confeccionaban una pequeña bolsa con cordón. Copper había empezado a saludar a Jacob moviendo la cola e incluso aceptaba que le rascara detrás de las orejas con sus manos curtidas. Cuando el sol empezó a ponerse, Jacob sacó algo del bolsillo de su abrigo. Una pequeña figura de madera tallada, no más grande que la palma de la mano de Sarah. Era un perro, sin duda Copper, capturado en madera con un detalle extraordinario. «Lo hice la semana pasada», dijo, entregándoselo. «Pensé que te gustaría». Sarah sostuvo la talla con delicadeza, maravillándose de la habilidad evidente en cada línea. «Jacob, es precioso. ¿Lo has hecho tú?» «Tallar madera es una forma de pasar el tiempo en invierno. Tengo la cabaña llena de animales y nadie a quien regalárselos». Se encogió de hombros, pero se notaba el placer en sus ojos ante la reacción de ella. Pensó que Copper merecía ser inmortalizado. «Gracias». Sarah pasó el pulgar por la suave madera. «Lo guardaré como un tesoro». Se sentaron en un cómodo silencio mientras la tarde avanzaba. Dos personas que habían aprendido que, a veces, la mejor compañía era aquella que no requería una conversación constante. A veces, la presencia era suficiente. A principios de noviembre llegó la primera nevada importante. No era una ligera capa que se derretía por la tarde, sino copos pesados y húmedos que se acumulaban con fuerza. Sarah se despertó y descubrió que el mundo se había transformado.
Todo se había suavizado y aquietado bajo un manto blanco. La vista la llenó de asombro y aprensión. El invierno significaba aislamiento, dificultades, peligro. Pero cuando Jacob llegó esa tarde, trajo consigo algo más que sus herramientas y su presencia constante. Había modificado su silla de ruedas en su taller durante los últimos días y ahora le reveló las mejoras con orgullo silencioso. He dedicado bastante tiempo a esto, dijo, señalando la silla. Ruedas con mejor tracción, apoyos de cuero para la espalda y los brazos. ¿Y esto? Le mostró el mecanismo de freno que había instalado. Bloquea las ruedas para que no resbales sobre el hielo o la nieve. Sarah pasó las manos por las modificaciones, maravillada por la artesanía. Cada cambio estaba pensado para hacer su vida más fácil y segura. Los apoyos de cuero estaban decorados con un patrón sencillo pero elegante. Belleza funcional. Jacob, esto te debe de haber llevado días. Lo que hizo falta era necesario. La ayudó a sentarse en la silla modificada, ajustando los soportes hasta que encajaran perfectamente. Pruébala. Sarah bajó por la rampa y la diferencia fue inmediata. La silla se movía con más suavidad. Las ruedas agarraban mejor y el soporte hacía que estar sentada durante largos periodos de tiempo fuera mucho más cómodo. Dio vueltas en el patio, cubierto de nieve, riendo con la simple alegría de haber mejorado su movilidad. Es maravilloso. Gracias. Jacob asintió, pero ella podía ver el placer en sus ojos. Ahora puedes moverte mejor, incluso en invierno. No estarás atrapada dentro. La palabra atrapada resonó. Él entendía lo que significaba sentirse preso, ya fuera por una discapacidad, por el dolor o por el juicio de los demás. Al darle una mejor movilidad, le estaba dando libertad. Durante los días siguientes, Sarah puso a prueba los límites de su nueva independencia. Se aventuró más lejos de su cabaña de lo que se había atrevido desde el accidente. Mientras recorría los caminos relativamente llanos cerca de su propiedad, el mundo le parecía diferente desde su silla, más bajo, más íntimo con el suelo, pero no menos hermoso. Observaba a las ardillas preparándose para el invierno, estudió los patrones de las ramas desnudas contra el cielo gris, sintió el aire frío en su rostro y lo llamó vivir. En una de esas aventuras, llegó hasta el límite de la ciudad, a la antigua tienda de su padre. El edificio tenía el mismo aspecto desde fuera, aunque el letrero ahora decía Garrett & Son Mercantile. Se le encogió el pecho, pero siguió adelante, subiendo la rampa que conducía a la entrada. Por dentro, la tienda le resultaba familiar y extraña a la vez. La distribución había cambiado. Nuevos productos sustituían la cuidada disposición de su padre. La madre de Thomas estaba detrás del mostrador, y al ver a Sarah, su expresión fue una mezcla complicada de sorpresa e incomodidad. Sarah, dijo, con voz cuidadosamente neutra. Esto es inesperado, señora Garrett. Sarah mantuvo su voz igualmente neutra. He venido a comprar algunos suministros. Hilo, agujas y cera de abejas, si tiene. Por supuesto. La anciana reunió los artículos solicitados con rígida eficiencia. He oído que sus trabajos en cuero se venden bien. Así es, gracias. El señor Patterson elogia mucho la calidad. La señora Garrett envolvió los artículos en papel marrón. Es bueno que haya encontrado algo con lo que ocupar su tiempo. Las palabras podían haber sido bien intencionadas, pero Sarah percibió el subtexto de que el trabajo en cuero era una ocupación adecuada para alguien que no sabía hacer nada más. Se mordió la lengua para no responder con dureza y se limitó a pagar los artículos. Cuando se dio la vuelta para marcharse, la señora Garrett volvió a hablar. Thomas está comprometido con Catherine Morrison, la sobrina del médico. Se casarán en primavera. La información cayó como una piedra en el estómago de Sarah, pero el dolor era lejano, sordo. Thomas le parecía ahora alguien de otra vida, una persona que había sido cuando era completamente diferente. Les deseo lo mejor, dijo Sarah, y lo decía en serio. Thomas se merecía ser feliz y ella ya no quería formar parte de su historia. Salió de la tienda con la cabeza alta, avanzando con su silla de ruedas por la calle cubierta de nieve. Varios vecinos la vieron y sus reacciones fueron variadas. Algunos la saludaron con un gesto cortés, otros apartaron la mirada. Pero Sarah descubrió que ya no le importaba tanto como antes. Su aprobación o desaprobación ya no definían su valor. Estaba a mitad de camino de casa cuando la carreta de Jacob apareció en la carretera que llevaba al pueblo. Se detuvo a su lado, con evidente preocupación en su expresión. ¿Estás bien?
Eso está muy lejos de la cabaña. Probando los límites de la silla, dijo Sarah, dando una palmadita al reposabrazos, y comprendí lo que quería decir al ver su mirada. ¿Quieres que te lleve? En realidad, me gustaría hacerlo por mi cuenta, pero acompáñame. Jacob ató su caballo a la parte trasera de la carreta y se puso a caminar a su lado mientras ella avanzaba por el camino. No hablaron mucho, pero su presencia era reconfortante, un ancla firme mientras ella procesaba lo que había sucedido en la tienda. Thomas se va a casar, dijo finalmente, con la sobrina del médico. Jacob la miró. ¿Qué te parece? Pensé que me dolería más de lo que me duele, pero sobre todo me siento aliviada, como si el último hilo que me unía a quien solía ser se hubiera roto por fin. Ella lo miró. ¿Es extraño? No, a veces dejar ir es la única manera de seguir adelante. Caminaron en silencio durante un rato, con la nieve crujiendo bajo sus botas y las ruedas de ella. Cuando llegaron a su cabaña, Jacob la ayudó a entrar y encendió la estufa para ahuyentar el frío. ¿Te quedas a cenar?, preguntó Sarah. Es lo menos que puedo hacer después de que hayas caminado todo ese camino conmigo. Jacob dudó y Sarah vio el debate interno que se libraba en su rostro. Habían compartido comidas antes, pero había algo en esta invitación que parecía diferente, más deliberada. Finalmente, asintió. Estaría bien. Sarah preparó una comida sencilla: estofado de venado con carne que Jacob le había traído la semana anterior, pan que ella había horneado esa mañana y café. Comieron en su pequeña mesa, con Copper dormitando cerca y el fuego crepitando cálidamente. «Háblame de tu esposa», dijo Sarah con delicadeza. «Si quieres. La señora Henley me habló de ella, pero prefiero que me lo cuentes tú». Jacob se quedó callado tanto tiempo que Sarah pensó que no iba a responder. Entonces empezó a hablar, con voz suave pero firme. Se llamaba Anna. La conocí cuando estaba destinado en el fuerte antes de dejar el ejército. Era la hija de Ceres, y tenía una risa que iluminaba toda la habitación. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Nos casamos rápido, quizá demasiado rápido para los estándares de algunas personas. Pero cuando lo sabes, lo sabes. Tú estás en el ejército, en el cuerpo de ingenieros. Construyes puentes, carreteras, fortificaciones, cualquier cosa que requiera ingeniería en terrenos difíciles. Removió el guiso distraídamente. Pasé años haciendo eso antes de conocer a Ana. Ella me hizo querer sentar cabeza, dejar de ir de un puesto a otro. Y tu hija, Emma, tenía 3 años cuando le dio la fiebre. Era igual que su madre. El mismo pelo oscuro, la misma risa. Su voz se volvió más áspera. Enfermaron con un día de diferencia. El doctor Morrison hizo todo lo que pudo, pero la medicina fronteriza tiene sus límites. Anna murió primero. Emma aguantó 2 días más sin dejar de la garganta por la compasión. Lo siento mucho, Jacob. Lo peor no fue perderlas. Por terrible que fuera, lo peor fue después, cuando todo el mundo me decía que era el plan de Dios y que todo sucede por una razón, como si hubiera un gran diseño que requería llevarse a una mujer y una niña que nunca habían hecho daño a nadie. Apretó la mandíbula. No podía soportar la compasión, los tópicos, así que me fui a las montañas. Parecía el único lugar donde el silencio no resultaba incómodo, donde podía llorar mi pérdida sin tener que fingir dolor para consolar a los demás. Sarah lo entendía perfectamente. Después de su accidente, todo el mundo esperaba que fuera valiente, que mantuviera una actitud positiva, que fuera una inspiración. Nadie quería ver la rabia, la desesperación o las partes feas de la supervivencia. Querían un dolor pulcro y cómodo que no desafiara su visión del mundo. ¿Por eso volviste finalmente a la ciudad? En parte porque el silencio se volvió demasiado pesado, pero sobre todo porque me di cuenta de que a Ana le habría disgustado en lo que me había convertido. Ella siempre decía que la vida era para vivirla, incluso las partes difíciles, especialmente las partes difíciles. Miró directamente a Sarah. Conocerte me lo recordó. Ver cómo luchabas por reconstruir tu vida, por encontrar un nuevo propósito. Me ha recordado que sobrevivir no es lo mismo que rendirse. La intimidad de la conversación le resultaba aterradora y esencial a la vez. Estaban entrando en un territorio nuevo, reconociendo cosas que habían evitado cuidadosamente mencionar entre ellos. «Me estoy enamorando de ti», dijo Sarah, sin poder evitar que las palabras se le escaparan, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Lo siento, no debería haber dicho eso. No es justo cargarte con eso, Sarah».
Jacob se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. ¿Crees que vengo aquí 3 veces por semana? ¿Paso horas enseñándote y trabajando en tu cabaña solo por caridad? No lo sé. Lo esperaba, pero no es así. No puedo. Ella luchó por articular el miedo. Jacob, nunca volveré a caminar. Siempre necesitaré ayuda para hacer cosas. Siempre estaré limitada. ¿Por qué me querrías? Porque me recuerdas lo que significa estar vivo, dijo simplemente. Porque eres valiente y testaruda, y te niegas a dejar que el mundo te diga lo que vales. Porque cuando estoy contigo, ya no me siento como un fantasma. Su pulgar trazó círculos en el dorso de su mano. Yo también me estoy enamorando de ti. Llevo semanas estándolo, pero era demasiado cobarde para decirlo. Sara sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara, pero por una vez no eran lágrimas de dolor o frustración. Eran algo más parecido a la alegría, al alivio, a la abrumadora gratitud de ser verdaderamente vista y elegida. Tengo miedo, susurró. Yo también. Terrorizado, Jacob se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a su silla para quedar a la altura de sus ojos. Pero quizá estar asustados juntos es mejor que estar a salvo y solos. Entonces la besó, con suavidad y vacilación, más como una pregunta que como una afirmación. Sara respondió besándolo también, llevando las manos a su rostro curtido para enmarcarlo. Era su primer beso en más de un año, y se sintió como volver a casa y emprender un viaje al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban ligeramente. Jacob apoyó su frente contra la de ella, y permanecieron así durante un largo momento, respirando el mismo aire, adaptándose a esta nueva realidad entre ellos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sara. No lo sé, supongo que lo iremos viendo sobre la marcha. Se apartó lo suficiente para mirarla. Pero me gustaría seguir viniendo, si te parece bien, no solo para enseñar o ayudar con las reparaciones, solo para estar contigo. Me gustaría mucho. Pasaron el resto de la noche hablando de verdad, de una forma que nunca antes habían conseguido. Jacob le contó más sobre sus años en el núcleo, sobre los lugares en los que había estado y las cosas que había construido. Sara compartió recuerdos de su madre, de su infancia en la tienda de su padre, de los sueños que había tenido antes del accidente y de los nuevos sueños que se estaban formando ahora. Cuando Jacob se marchó, ya bien entrada la noche, algo fundamental había cambiado entre ellos. Habían reconocido la verdad que se había ido gestando durante semanas, dado voz a sentimientos que ya no podían ignorarse. El futuro era incierto, complicado, quizás incluso difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, Sara sentía que tenía un futuro que merecía la pena desear. A finales de noviembre llegó la lluvia, algo inusual para esta época del año en el territorio de Wyoming. No era la ligera llovizna del otoño, sino aguaceros constantes que convertían las carreteras en barro y hacían que el arroyo corriera rápido y con fuerza. Jacob estaba cada vez más preocupado. Comprobaba los niveles de agua cada vez que venía a la ciudad y observaba las montañas con mirada inquieta. «Esto no está bien», dijo una tarde, de pie en el porche de Sara y observando cómo se acumulaban nubes oscuras sobre las cimas. Tanta lluvia tan tarde en la temporada, con toda esa nieve acumulada en las alturas. El suelo ya está helado. No puede absorber el agua. Todo corre cuesta abajo. ¿Es peligroso?, preguntó Sara. Podría ser, si la temperatura sube y toda la nieve de las montañas empieza a derretirse de golpe con esta lluvia encima, negó con la cabeza. El arroyo podría desbordarse. Quizá mucho. ¿Deberías decírselo a alguien? ¿Al ayuntamiento? La expresión de Jacob se volvió amarga. No me escucharían. Un ermitaño de las montañas advirtiendo sobre inundaciones. Se reirían de mí en la reunión. Pero si la gente está en peligro, lo sé. Se frotó la cara con cansancio. Lo pensaré. Quizás el doctor Morrison al menos me escuche. Pero antes de que Jacob pudiera actuar en consecuencia, Sara insistió en algo que llevaba días armándose de valor para sugerir. «Quiero ver tu cabaña», dijo. «Tu casa en la montaña. Quiero ver dónde vives. Entender esa parte de tu vida». Jacob parecía indeciso. «Es un terreno accidentado, Sara. El camino no es fácil, incluso con las modificaciones de tu silla. Confío en que me llevarás allí sana y salva. Por favor, Jacob, necesito verte en tu totalidad, no solo las partes que encajan en mi mundo». La observó durante un largo momento y luego asintió lentamente. «De acuerdo, mañana, si el tiempo aguanta, pero tendremos que salir temprano
y tendrás que dejar que te lleve en brazos durante parte del trayecto. Puedo hacerlo. La mañana siguiente amaneció gris pero seca. Jacob llegó con su carreta y un caballo extra atado. Trajo mantas gruesas y una lona, preparándose para cualquier clima. El viaje por el sendero de la montaña duró más de 2 horas, serpenteando a través de bosques de pinos y a lo largo de afloramientos rocosos. Cuando el sendero se volvió demasiado accidentado para la carreta, Jacob trasladó a Sarah a su caballo, sujetándola con seguridad frente a él, mientras guiaba al otro caballo que llevaba su silla de ruedas y los suministros. Sarah nunca había estado tan alto en las montañas. El aire era más enrarecido, más frío, con aroma a pino y nieve. El mundo parecía vasto y salvaje allí arriba, indómito por la ambición humana. Ella comprendió inmediatamente por qué Jacob había elegido ese lugar para su exilio. No le exigía nada, salvo existir. Su cabaña apareció tras una curva del sendero, enclavada en un pequeño claro, con un arroyo que corría cerca. Era más grande de lo que ella esperaba, bien construida con troncos que él mismo había cortado y encajado. El humo salía de la chimenea y se dio cuenta de que debía de haber subido antes para encender el fuego. Jacob la ayudó a bajarse del caballo y a sentarse en la silla de ruedas, y luego la subió por una rampa. También había construido una aquí, se dio cuenta ella, quizá con la esperanza de que algún día lo visitara. El interior de la cabaña era sencillo pero cómodo. Una gran sala con una chimenea de piedra, una zona de cocina, un banco de trabajo cubierto de herramientas y tallas a medio terminar. Pieles y colchas cubrían una amplia cama en la esquina. Los libros se alineaban en una estantería cerca de la chimenea, más de los que ella esperaba. Pero lo que más le llamó la atención fueron las tallas. Estaban por todas partes. Pequeños animales cubrían todas las superficies. Escenas intrincadas talladas en las vigas de soporte. Delicadas figuras dispuestas sobre la repisa de la chimenea. Años de trabajo solitario, belleza creada solo para él mismo. Jacob, son extraordinarias, susurró ella, cogiendo un búho tallado con plumas tan detalladas que podía contarlas. ¿Por qué no me dijiste que sabías hacer esto? Solo es algo para entretener las manos, para pasar el tiempo. Pero ella podía ver que le complacía su reacción. Mientras Sarah exploraba lo que podía alcanzar desde su silla, Jacob preparó café y dispuso un almuerzo sencillo. Comieron junto al fuego y Sarah sintió cómo la paz de aquel lugar se le metía en los huesos. No era de extrañar que hubiera sobrevivido allí arriba. Había algo de loable en aquella soledad, casi sagrado. Ahora lo entiendo, dijo ella en voz baja. ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué te quedaste? No es huir. Es como encontrar el único lugar del mundo donde puedes oír tus propios pensamientos, donde el dolor no tiene que actuar para consolar a nadie. Jacob asintió con una expresión de alivio en el rostro. Eso es exactamente. Después de la muerte de Anna y Emma, todo el mundo quería que llorara de una determinada manera. Sé fuerte, pero no demasiado. Triste, pero no deprimido. Seguir adelante, pero sin olvidar. Miró fijamente el fuego. Aquí arriba, podía sentir lo que sentía sin preocuparme con un aire inusualmente cálido que se extendía por el valle. Y Jacob llegó a la cabaña de Sarah antes del amanecer, con el rostro sombrío y la temperatura subiendo rápidamente. La nieve de las alturas se está derritiendo. Llevaba consigo su bolsa de cuero llena de documentos y gráficos. Tenemos que ponernos en marcha hoy mismo. Presenta todo al Dr. Morrison y luego al ayuntamiento. No esperes más. Sarah ya estaba vestida, apenas había dormido. Juntos organizaron los materiales, las credenciales de ingeniería de Jacob, sus mediciones detalladas de los niveles del arroyo, los cálculos que mostraban el potencial de inundación, incluso bocetos de cómo fluiría el agua por la ciudad basándose en la topografía. Es un trabajo sólido, dijo Sarah, revisando los diagramas. Cualquiera con sentido común verá que sabes de lo que hablas. El sentido común y la voluntad de escuchar no siempre son lo mismo, respondió Jacob, pero le apretó la mano con gratitud. Se dirigieron a la casa del Dr. Morrison. Jacob empujaba la silla de ruedas de Sarah por las calles aún tranquilas a primera hora de la mañana. El médico abrió la puerta en bata. La sorpresa era evidente en su rostro curtido. Jacob, Sarah, es un poco temprano para una visita social. No es una visita social, dijo Jacob. Necesitamos que vea algo. Es urgente.
La expresión del doctor Morrison cambió a preocupación profesional. Los hizo pasar a su estudio y escuchó atentamente mientras Jacob le exponía el caso. Los documentos de ingeniería llamaron inmediatamente la atención del médico. No tenía ni idea de que tuvieras esta formación, dijo Morrison, examinando las credenciales. Amy of Engineers, ingeniera senior especializada en control de inundaciones. Levantó la vista bruscamente. ¿Es todo esto legítimo? ¿Todo? Pasé 15 años en el núcleo antes de licenciarme. Jacob extendió sus mediciones y gráficos sobre el escritorio. Y según estas lecturas, Willowbrook se enfrenta a una importante inundación, posiblemente en las próximas 72 horas, si el patrón meteorológico se mantiene. El doctor Morrison estudió los datos con creciente alarma. A diferencia de los miembros del Consejo Municipal, que eran principalmente comerciantes y terratenientes, Morrison tenía formación médica. Entendía los datos, la observación científica, la causa y el efecto. Estas mediciones del nivel del arroyo, dijo, señalando los gráficos de Jacob. Llevas semanas, meses siguiéndolas. Empezaste a notar patrones inusuales en septiembre, pero se han acelerado drásticamente en las últimas 2 semanas con estas lluvias cálidas. Y este mapa muestra el flujo de agua a través de la ciudad. ¿Estás diciendo que la escuela, la iglesia, la mayor parte de la calle principal, todo está en la trayectoria directa? Sí, la ciudad se construyó en una llanura aluvial natural. En condiciones normales, no hay problema. Pero estas no son condiciones normales. Jacob trazó con el dedo la ruta que seguiría el agua. Cuando el arroyo se desborde, y se desbordará, el agua seguirá este camino. Todo lo que se encuentre a su paso estará en peligro. Sarah observó el rostro del doctor Morrison mientras asimilaba la realidad. Vio el momento en que tomó la decisión de creerles. El consejo tiene que ver esto, dijo Morrison con firmeza. Hoy convocaré una reunión de emergencia. ¿Nos escucharán?, preguntó Sarah. A mí me escucharán. Y una vez que vean estas credenciales, estas mediciones, dijo mientras recogía cuidadosamente los papeles. Esto no es histeria ni conjeturas. Es un análisis experto respaldado por datos. Tendrán que tomárselo en serio. Pero convencer al Consejo Municipal resultó más difícil de lo que el doctor Morrison había previsto. La reunión de emergencia se celebró esa tarde en la iglesia, y los 5 miembros del consejo entraron con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la irritación por haber interrumpido su jornada. Howard Garrett, el padre de Thomas, presidía el consejo, y su rostro se endureció al ver a Jacob y Sarah sentados al frente de la sala. Doc Morrison, dijo con rigidez, tenía entendido que se trataba de un asunto urgente de seguridad pública. No me había dado cuenta de que nos habían convocado para... Hizo un gesto desdeñoso hacia Jacob y Sarah. Sea lo que sea, es un asunto urgente de seguridad pública, respondió Morrison con firmeza, y le sugiero que escuche lo que el señor Cole tiene que decir antes de emitir ningún juicio. Jacob se puso de pie, con su porte militar evidente al enfrentarse al consejo. Distribuyó copias de su documentación y luego comenzó su presentación con calma y precisión profesional. Explicó sus antecedentes. Mostró sus credenciales y les explicó los datos. Sarah observó los rostros de los miembros del consejo mientras Jacob hablaba. Morrison ya estaba convencido. El herrero Tom Henderson parecía cada vez más preocupado. El propietario de Milan, George Patterson, estudiaba los gráficos con gran atención, pero Howard Garrett y su aliado, el banquero Samuel Wright, seguían mostrándose escépticos, con expresiones impasibles. Todo esto es muy impresionante, señor Cole, dijo Garrett cuando Jacob terminó, pero nos está pidiendo que tomemos medidas drásticas basadas en especulaciones. No son especulaciones, es un análisis basado en datos medibles. Jacob mantuvo el tono de voz, pero Sarah podía ver la tensión en sus hombros. El arroyo ya está un 15% por encima de lo normal para esta época del año. El deshielo de las montañas se está acelerando debido a las temperaturas inusualmente cálidas. El suelo está congelado y no puede absorber la escorrentía. Estos factores crean las condiciones óptimas para una inundación repentina, pero no se puede garantizar que se produzca una inundación. Wright intervino. Estás haciendo predicciones, no demostrando nada. La ingeniería consiste en comprender los sistemas y predecir los resultados basándose en pruebas. Sí, estoy haciendo predicciones, pero las hago basándome en 15 años de experiencia
en la construcción de sistemas de control de inundaciones en toda la frontera. Una experiencia que abandonaste hace 5 años, dijo Garrett con frialdad, junto con esta comunidad. Tras tu tragedia personal, la sala se quedó en silencio. Sarah sintió cómo la ira le ardía en el pecho ante la crueldad del comentario, pero la expresión de Jacob no cambió. Mi vida personal no tiene nada que ver con la validez de estos datos, dijo en voz baja. Las mediciones del nivel del arroyo son hechos, los mapas topográficos son hechos, los patrones meteorológicos son hechos. Puedes cuestionar mis motivos todo lo que quieras, pero no puedes discutir las pruebas. Yo puedo cuestionar si esto realmente tiene que ver con la seguridad pública, continuó Garrett, o con un hombre que intenta recuperar relevancia, causando pánico. Sarah no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Señor Garrett, Jacob no tiene nada que ganar con advertirles. Vive en las montañas. Su propiedad no corre peligro. Está tratando de ayudar a personas que no le han mostrado más que juicios y sospechas. Lo menos que pueden hacer es considerar seriamente su advertencia. Señorita Brennan, el tono de Garrett era condescendiente. Entiendo su lealtad al señor Cole, pero este consejo toma decisiones basadas en la lógica y el interés de la comunidad, no en las relaciones personales. Entonces utilice la lógica, replicó Sarah. Mire los datos que ha proporcionado. Mire sus credenciales. ¿Qué cuesta prepararse? Unos días de inconvenientes, trasladar los objetos de valor a un terreno más elevado, estar preparados para evacuar si es necesario. Compárelo con el coste si él tiene razón y usted no hace nada. Tom Henderson tomó la palabra. La señora tiene razón, Howard. Mi tienda está en la parte baja de la ciudad. Si existe la más mínima posibilidad de inundación, prefiero estar preparado y causar pánico, interrumpir el negocio basándome en las advertencias de un ermitaño y un... Garrett se detuvo. Pero el daño ya estaba hecho. Todos sabían lo que iba a decir. Basándome en las advertencias de un ingeniero experimentado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, dijo Doc Morrison con dureza, respaldadas por pruebas cuantificables. Voto porque nos tomemos esto en serio. El Consejo deliberó durante otra hora y los ánimos se caldearon a medida que continuaba el debate. Finalmente, se sometió a votación. Por 3 votos contra 2, se reconocería el riesgo potencial y se aconsejaría a los residentes que estuvieran atentos, pero no se ordenaría la evacuación obligatoria ni se tomarían medidas de emergencia. Era un compromiso que no satisfacía a nadie, pero era mejor que nada. Mientras la gente salía de la reunión, Jacob recogió sus papeles con movimientos tensos y controlados. Sarah podía ver la frustración en cada línea de su cuerpo. Al menos es algo, dijo en voz baja. No es suficiente. Cuando llegue la inundación, y llegará, 3 concejales que votan por estar atentos no salvarán a nadie. El doctor Morrison se unió a ellos. Hiciste lo que pudiste, Jacob. La advertencia ya está ahí fuera. Algunas personas la escucharán. Algunas no son todas. No, pero es mejor que nada. Morrison puso una mano sobre el hombro de Jacob. Empieza a hablar directamente con la gente, con aquellos que confían en ti. Crea una red de familias que estén dispuestas a prepararse, aunque el consejo no lo exija. Durante los 2 días siguientes, eso es exactamente lo que hicieron. Jacob y Sarah fueron puerta por puerta a todas las familias que pensaban que podrían escucharles. Algunos les cerraron la puerta en las narices, otros les escucharon educadamente, pero era evidente que no les creían. Sin embargo, unas 20 familias, quizá 25, les tomaron en serio. Ayudaron a estas familias a identificar rutas de evacuación, a poner a salvo documentos importantes y a trasladar objetos de valor conocimientos sobre quién vivía dónde, quién era anciano o estaba enfermo y quién tenía niños pequeños. Jacob utilizó sus conocimientos de ingeniería para evaluar qué edificios corrían más riesgo y qué rutas permanecerían transitables durante más tiempo. El trabajo era agotador y los rechazos dolían, pero poco a poco se formó una red. Gente que creía, que se preparaba, que aceptaba estar atenta a las señales de alerta. Thomas apareció en la cabaña de Sarah al tercer día, con aspecto incómodo. Sarah, necesito hablar contigo. Ella pensó en mandarlo a freír espárragos, pero algo en su expresión la hizo detenerse. Está bien. Mis padres tienen su casa en la parte baja de la ciudad. Sé que mi padre hizo caso omiso de las advertencias de Jacob, pero yo vi los datos, vi las credenciales.
Él miró al suelo. Creo que Jacob tiene razón, y no quiero que mis padres mueran, porque mi padre es demasiado orgulloso para escuchar. Sarah sintió que su enfado hacia Thomas se suavizaba ligeramente. Hiciera lo que hiciera, quería a su familia. Lo mejor que puedes hacer es prepararlos tú misma. Lleva los objetos de valor arriba. Ten listo un plan de evacuación. Vigila el arroyo. Si empieza a desbordarse, sácalos inmediatamente, quieran irse o no. ¿Me enseñas las rutas de evacuación que trazó Jacob? Sarah lo hizo, extendiendo los mapas sobre la mesa. Thomas los estudió con atención y le hizo preguntas inteligentes. Cuando se marchó, le dio las gracias en voz baja. Por si sirve de algo, dijo en la puerta. Lo siento, por cómo te traté después del accidente. Te merecías algo mejor. Sí, es cierto, asintió Sarah. Pero gracias por decirlo. La mañana del 3 de diciembre, Sarah se despertó con el sonido del agua corriendo, más fuerte y rápido de lo normal. Se acercó a la ventana y vio el arroyo crecido y embravecido, desbordándose contra las orillas. Jacob llegó en menos de una hora, con el rostro sombrío. Está empezando. Las temperaturas subieron durante la noche, derritiendo la nieve de la montaña demasiado rápido. Los griegos ya están en niveles críticos. Miró su reloj de bolsillo. Según la velocidad a la que sube, tenemos entre 4 y 6 horas antes de que se desborde. Tenemos que avisar a la gente. Ya se lo hemos comunicado al Dr. Morrison y a las familias que hemos preparado. Ellos se encargarán de difundir la alerta. Se arrodilló junto a su silla. Sarah, primero tengo que ponerte a salvo. Tu cabaña está en un terreno lo suficientemente elevado, pero si la inundación es peor de lo previsto, no me iré. Hay que avisar a la gente. Y yo conozco este pueblo mejor que nadie. Sé quién vive dónde y quién necesita ayuda para evacuar. Ella le agarró las manos. Lo haremos juntos, ¿recuerdas? Jacob parecía querer discutir, pero sabía que ella tenía razón. Juntos entonces, pero mantengámonos a salvo. No puedo. Su voz se quebró ligeramente. No puedo perderte. No lo harás. Vamos a salvar a tantas personas como podamos, y luego construiremos un futuro juntos. Ella lo besó con firmeza. Ahora, vamos a advertir a este pueblo obstinado de que se acerca la inundación. Recorrieron Willowbrook como una tormenta, advirtiendo a todos. La carreta de Jacob rodaba por las calles mientras Sarah lo guiaba a cada casa, a cada familia. Algunas personas vieron el arroyo crecido y no necesitaron que las convencieran. Otras seguían resistiéndose hasta que oyeron el rugido del agua que se acercaba. La inundación se avecinaba y ya no había tiempo para dudas. Respira, anunció Morrison, conmocionado y obstinado. Vivirá. Thomas se arrodilló junto a su padre, con una mezcla de alivio y enfado en el rostro, pero no había tiempo para la reconciliación familiar. Seguía llegando más gente de la parte baja del pueblo, y la inundación no daba señales de remitir. La ubicación de la cabaña de Sarah, en el extremo oeste del pueblo, a una altura ligeramente superior, se convirtió de repente en un lugar estratégicamente crucial. Estaba por encima del nivel de inundación, pero lo suficientemente cerca como para servir de punto de referencia para los evacuados y de base para las operaciones de rescate. Tenemos que trasladarnos allí, le dijo Sarah a Jacob. Podemos ver mejor las rutas de evacuación y tenemos suministros. Mis materiales de cuero pueden utilizarse para reparaciones de emergencia, vendajes, ataduras. Jacob no discutió. Empujó su silla de ruedas hacia la cabaña. Thomas y varios hombres más los siguieron para ayudar. Mientras se desplazaban, Sarah seguía dando instrucciones a la gente, con una voz que se imponía en medio del caos con tranquila autoridad. Familia Henderson, tomen el camino detrás de mi cabaña hacia la iglesia. Señora Sullivan, ¿está su suegra con usted? Bien, sigan adelante. Señor Patterson, compruebe el molino. Asegúrese de que nadie se haya refugiado allí. Su cabaña se convirtió en un puesto de mando y un refugio. La gente pasaba a raudales, algunos se detenían brevemente para descansar, otros se dirigían a la iglesia y a otros lugares elevados. La pequeña casa de Sarah se llenó de refugiados, niños separados de sus padres, ancianos que necesitaban descansar, heridos que requerían atención. El Dr. Morrison instaló un puesto médico improvisado en el porche de Sarah. Ella trabajaba a su lado, convirtiendo sus retales de cuero en vendajes y vendajes, cosiendo los cortes con su fuerte hilo, sus hábiles manos tan útiles aquí como lo habían sido cuando,
hacía monederos. La mujer a la que todos habían rechazado, la carga que habían evitado, ahora era esencial. La señora Henley llegó con sus nietos, empapados y asustados. Cuando vio a Sarah tratando con calma las heridas y dirigiendo las operaciones, algo cambió en su expresión. «Gracias», dijo simplemente, y no había condescendencia en ello, solo gratitud genuina por las advertencias. «Mis nietos están a salvo gracias a ti y a Jacob». Sarah asintió con la cabeza y se volvió hacia la siguiente persona que necesitaba ayuda. No había tiempo para agradecimientos ni justificaciones, solo había trabajo que hacer. Jacob organizó equipos de rescate y envió a los hombres sanos de vuelta a la zona inundada con instrucciones específicas basadas en su conocimiento del flujo del agua y la integridad estructural. Sabía qué edificios corrían mayor riesgo de derrumbarse, qué rutas permanecerían transitables durante más tiempo y dónde sería más fuerte la corriente. Henderson lleva a 3 hombres y revisa las casas del este. Allí el agua no debería estar tan profunda. Si hay alguien que se haya quedado atrás, sácalo. Patterson, ruta oeste. Muévete rápido. Esos cimientos no aguantarán mucho más. Thomas trabajó junto a los equipos de rescate, siguiendo las instrucciones de Jacob sin cuestionarlas. Sarah lo vio ayudar a una anciana a ponerse a salvo, observó cómo se sometía a la experiencia de Jacob y se dio cuenta de que las crisis tenían la capacidad de despojar a las personas de sus pretensiones. Ante el desastre, las credenciales y el carácter importaban más que la posición social. Cuando la tarde dio paso a la noche, el agua finalmente comenzó a estabilizarse. Aún no estaba retrocediendo, pero tampoco subía. La inundación había alcanzado su punto álgido. Jacob regresó de su última misión de rescate, trayendo a los últimos supervivientes de la parte baja de la ciudad. Estaba agotado, con la ropa rota y embarrada, y un corte en la frente que sangraba lentamente. Sarah lo sentó junto a su silla y le limpió y vendó la herida con manos firmes. A su alrededor, su cabaña y su porche estaban llenos de gente, 57 según el recuento de Sarah, pero parecía lo correcto, lo necesario. Para eso servían los hogares. «Hay gente para todos», dijo Jacob en voz baja. «Pocas lesiones, en su mayoría leves, algunos daños materiales, pero todos están vivos», terminó Sarah. «Porque tú sabías lo que se avecinaba y nos diste tiempo para prepararnos. Porque los dos lo hicimos». Él le tomó la mano. «Yo tenía el conocimiento, pero tú tenías los contactos. Sabías quién necesitaba la ayuda, dónde estaban, cómo llegar hasta ellos. Esto funcionó porque lo hicimos juntos». A su alrededor, la gente comenzaba a acomodarse para lo que claramente sería una larga noche. El agua no bajaría rápidamente, y volver a las casas dañadas en la oscuridad era una locura. Las familias se acurrucaban juntas, compartiendo mantas y conversando en voz baja. Los niños, agotados por el miedo y la emoción, dormitaban junto a sus padres. El reverendo Hutchins apareció, con aspecto humilde y avergonzado. Se acercó a Sarah y Jacob, que estaban sentados en el porche, rodeados de las personas a las que habían ayudado a salvar. «Les debo una disculpa a ambos», dijo en voz baja. «Cuestioné su relación, sus motivos, me equivoqué. Hoy han salvado este pueblo, y yo...» Su voz se quebró. «Lo siento. No lo hicimos para recibir disculpas», dijo Jacob, pero su voz no era dura. «Lo hicimos porque era necesario. No obstante, tienen la mía, los dos». El reverendo miró a los habitantes del pueblo que se habían reunido. «Todos los aquí presentes les deben la vida o la de sus seres queridos. Eso no es algo que vayamos a olvidar». Al caer la noche, alguien encendió una hoguera en el jardín de Sarah, cuidadosamente alejada de las construcciones. La gente se reunió alrededor para calentarse, y poco a poco, la conmoción dio paso al alivio y luego a algo parecido a la celebración. Habían sobrevivido. Estaban juntos. Lo peor había pasado. Jacob se sentó en el suelo junto a la silla de ruedas de Sarah, con la espalda apoyada en ella y la mano de ella descansando sobre su hombro. Copper se tumbó sobre el regazo de ambos, contento con la inusual cantidad de gente que lo acariciaba. Alrededor del fuego, la gente hablaba en voz baja, compartiendo historias del día, procesando lo que había sucedido. La señora Garrett se acercó a ellos, ayudando a su marido a caminar. Howard Garrett parecía haber envejecido 10 años en un día. Su casa probablemente estaba destruida. Su orgullo durante un largo momento, luchando por encontrar las palabras. «Me habéis salvado la vida», dijo finalmente.
cuando yo no había hecho más que insultaros y despreciaros, cuando os traté a ambos con desprecio, dijo con voz ronca. No sé cómo agradecéroslo. No tenéis que agradecérnoslo, dijo Sara con suavidad. Pero la próxima vez podríais escuchar. Confiar en que la gente puede saber cosas que vosotros no sabéis, aunque no tengan el aspecto o vivan como vosotros esperáis. Garrett asintió lentamente. Es justo. Más que justo, miró a Jacob. El consejo tendrá que reconstruir adecuadamente esta vez con defensas contra las inundaciones. ¿Estarías dispuesto a ayudar? Tu experiencia, tus conocimientos de ingeniería. Jacob miró a Sarah con una pregunta en los ojos. Ella le apretó el hombro con ánimo. Ayudaré, dijo Jacob, con una condición, que lo hagamos bien, sin atajos, sin ignorar las pruebas porque sean inconvenientes. Construimos esta ciudad para que dure. De acuerdo. Garrett extendió la mano y, tras un momento, Jacob la estrechó. A medida que avanzaba la noche, la reunión alrededor del fuego adquirió un carácter casi festivo. Alguien sacó una armónica y la música flotó en el aire frío. Los niños que horas antes estaban aterrorizados ahora jugaban al pilla-pilla alrededor de la cabaña. Los adultos que por la mañana eran desconocidos compartían mantas e historias como viejos amigos. Sarah lo observaba todo con una profunda sensación de transformación. 6 meses antes había estado sola en ese porche, convencida de que su vida había terminado, de que no tenía nada que ofrecer a nadie. Ahora estaba sentada en el centro de una comunidad que había ayudado a salvar, junto al hombre que amaba. Era la prueba de que la fuerza se manifestaba de formas que la gente no siempre reconocía. Thomas se acercó cuando el fuego se estaba apagando. Llevaba 2 tazas de café que alguien había conseguido preparar. Se las entregó a Sarah y Jacob y luego se sentó cerca. Me equivoqué, dijo sin preámbulos, en todo lo relacionado con dejarte después del accidente, en pensar que tu discapacidad te hacía menos capaz, en que Jacob no era adecuado. Miró directamente a Sarah. Eres la persona más fuerte que conozco, más fuerte de lo que yo jamás seré. Y me alegro de verdad de que hayas encontrado a alguien que lo vea. Gracias, Thomas. Sarah dijo, eso significa mucho. Catherine, mi prometida, está en la iglesia con su familia. Cuando la conozcas, entenderás por qué sé que me equivoqué contigo. Él sonrió levemente. En realidad, se parece mucho a ti. Es fuerte, inteligente, no deja que nadie le diga lo que no puede hacer. Tengo suerte de que quiera casarse conmigo. Entonces los dos tenemos suerte, dijo Sarah, y lo decía en serio. Habíamos encontrado a las personas adecuadas. Mientras Thomas se alejaba, Jacob llevó la mano de Sarah a sus labios y la besó suavemente. ¿Lista para intentar descansar un poco? Nos esperan unos días largos, evaluando los daños, comenzando las reparaciones, devolviendo a la gente a sus hogares. Lo sé, pero lo conseguiremos juntos. Sarah lo miró a este tranquilo hombre de las montañas que había visto su valía cuando nadie más podía hacerlo. Jacob, ¿te quedarás? No solo esta noche, sino después. Ayudar a reconstruir el pueblo. Construir una vida aquí conmigo. Esperaba que me lo pidieras. Se levantó y la besó como es debido, sin importarle quién pudiera verlos. Ahora mi lugar está contigo. Donde quiera que estés, ese es mi hogar. A su alrededor, los habitantes de Willowbrook se preparaban para pasar la noche, salvados, humillados y cambiados para siempre por la inundación que casi los destruyó y por las 2 personas que se negaron a permitir que eso sucediera. 3 días después de la inundación, las aguas habían bajado lo suficiente como para que la gente pudiera regresar a sus hogares y evaluar los daños. 20 casas en la parte baja del pueblo quedaron destruidas sin posibilidad de reparación. Otras 30 sufrieron daños importantes, pero podían reconstruirse. La tienda general, el molino y varios otros negocios necesitarían una reconstrucción extensa, pero no hubo muertes ni heridos graves, salvo algunos huesos rotos y cortes. La ciudad había sobrevivido porque 2 personas se negaron a dejar que el miedo al juicio les impidiera decir la verdad. Sarah y Jacob trabajaron junto a la comunidad en las labores de recuperación. Los conocimientos de ingeniería de Jacob resultaron inestimables para evaluar los daños estructurales y diseñar reparaciones que resistieran futuras inundaciones. Sarah organizó la distribución de suministros, coordinando las donaciones de alimentos, ropa y materiales de las ciudades vecinas. Su cabaña siguió siendo un lugar de reunión,
La gente se detenía allí en busca de orientación, suministros o simplemente para sentirse cómoda en un lugar que parecía seguro y organizado. La mujer a la que antes habían evitado se encontraba ahora en el centro de la vida comunitaria y lo manejó con la misma competencia y calma que había demostrado durante la crisis. 6 meses después, la primavera había llegado a Willowbrook y con ella llegó la transformación. La reconstrucción de la ciudad reconstrucción del pueblo estaba muy avanzada, guiada por los diseños de control de inundaciones de Jacob. Los nuevos edificios se levantaban en terrenos más elevados, reforzados contra futuros daños causados por el agua. Un sistema de canales y barreras desviaba el desbordamiento del arroyo lejos de las zonas pobladas. El pueblo que surgió del desastre era más fuerte, más inteligente y estaba construido para durar. Pero más allá de la reconstrucción física, la propia comunidad había cambiado. La inundación había eliminado las pretensiones y las barreras sociales, obligando a las personas a verse claramente unas a otras. Quienes juzgaban a Sarah por su discapacidad ahora reconocían su fuerza. Los que habían descartado a Jacob por considerarlo un ermitaño, ahora respetaban su experiencia y dedicación. En una cálida mañana de abril, Sarah se sentó en su porche, el mismo porche donde antes había pasado horas solitarias viendo pasar la vida, rodeada de gente. La joven Mary Sullivan estaba aprendiendo a trabajar el cuero. Sus pequeñas manos estampaban cuidadosamente un patrón bajo la paciente guía de Sarah paciente, guía de Sarah. Otros 2 niños esperaban su turno mientras sus madres se sentaban cerca, charlando y compartiendo café. Jacob salió de la cabaña llevando un marco de madera que había construido, del tamaño perfecto para su último proyecto, un gran tapiz de cuero que representaba la ciudad y las montañas, una pieza encargada para el ayuntamiento reconstruido. Lo dejó con cuidado, examinando con aprecio el paisaje tallado. «Tu mejor trabajo hasta ahora», dijo, besándole la cabeza. «Nuestro trabajo», corrigió Sarah. «Tú diseñaste el marco, trazaste las proporciones, me ayudaste a entender la perspectiva», dije mientras sostenía la regla. «Tú creaste arte». Su sencilla relación se había vuelto familiar para el pueblo. Ya no era escandalosa, sino que simplemente se aceptaba como algo natural. Trabajaban juntos, vivían juntos. Jacob había trasladado la mayor parte de sus pertenencias desde la cabaña de la montaña, aunque la conservaban como refugio para cuando necesitaban paz y soledad. La señora Henley llegó con pan recién hecho, ya no como un acto de caridad, sino como el tipo de gesto de vecindad que la gente hacía por sus amigos. Se sentó en una silla y observó a Sarah enseñar a los niños con evidente aprobación. «Mañana hay reunión del Consejo Municipal», dijo. «Van a votar el nombramiento de Jacob como ingeniero municipal permanente. Espero que sea por unanimidad. Lo aceptará si las condiciones son adecuadas», dijo Sarah. «Es muy exigente con hacer las cosas bien, como debe ser. Hemos aprendido esa lección». La señora Henley sonrió. «Aunque he oído que pronto habrá otra ceremonia». Sarah sintió cómo le invadía una cálida sensación. El mes que viene, una boda pequeña, solo con la familia y los amigos íntimos. Ahora todo el pueblo es tu familia, querida. Después de lo que tú y Jacob hicisteis, salvándonos a todos, la gente no olvidará que fue así. La inundación había reescrito la historia de Sarah a los ojos de Willowbrook. Ya no era la figura trágica a la que se debía evitar, la carga que había que esquivar. Era Sarah Brennan, una artesana habilidosa, una líder capaz, una mujer que había ayudado a salvar un pueblo. La silla de ruedas era solo algo que utilizaba para desplazarse, no la característica que definía quién era. Más tarde, esa misma tarde, Sarah recorrió la calle principal, ahora completamente reconstruida, con carreteras más anchas y un mejor drenaje. La gente la saludaba por su nombre, se detenía a charlar con ella y le pedía su opinión sobre asuntos tanto triviales como importantes. Los propietarios de las tiendas exhibían sus artículos de cuero en un lugar destacado, y ella había contratado a 2 aprendices para ayudar a satisfacer la demanda. Se detuvo en el lugar donde estaba la antigua tienda de su padre, ahora reconstruida y gestionada por nuevos propietarios. Pero una placa junto a la puerta decía «Edificio Brennan», en honor a la memoria de su padre y a la familia que había formado parte de la Fundación Willowbrook. Thomas salió de la tienda. Ahora la gestionaba en nombre de su padre,
que se había retirado tras la inundación, humillado y agotado. Catherine estaba con él, visiblemente embarazada de su primer hijo. Sarah, qué oportuno, dijo Thomas. Catherine quería preguntarte algo. Catherine se arrodilló junto a la silla de Sarah con la naturalidad de quien no veía nada extraño en ello. Esperamos que hagas algo especial para el bebé. Un libro encuadernado en cuero, tal vez algo que perdure a medida que crecen. Un regalo que puedan atesorar. Sería un honor, dijo Sarah con calidez. Pásate por la cabaña la semana que viene. Sarah continuó hacia la iglesia en lo alto de la colina. Allí, Jacob estaba trabajando con un equipo en los últimos retoques del sistema de barreras contra inundaciones. La vio venir y se separó del grupo, sucio y sudoroso, pero sonriente. ¿Descansando?, preguntó ella. Siempre para ti. Se sentó en el suelo junto a su silla y se limpió la cara con un paño. ¿Cómo estaban los niños hoy? Entusiasmados, con talento. Mary va a ser excepcional si sigue practicando, como su profesora. Tomó la mano de Sarah y pasó el pulgar por los callos que le había dejado el trabajo con el cuero. Esos callos buenos que se ganan con la habilidad y la dedicación. Estaba pensando en la cabaña, la de la montaña. Deberíamos ir allí la semana que viene, antes de la boda. Pasar unos días en el coro, solo nosotros dos. Asegurarnos de recordar cómo se siente eso antes de que nos veamos envueltos en todo lo demás. Me gustaría. Sarah se inclinó y lo besó. No creo que pueda olvidarlo. Te has asegurado de que siempre sepa que no estoy sola. Ninguno de los dos lo está. Ya no. Se sentaron juntos mientras el sol recorría el cielo, observando el bullicio de la ciudad a sus pies. Los niños jugaban en la calle. Los comerciantes hacían negocios. Las familias seguían con sus vidas, normales y preciosas, todas ellas vivas, porque dos personas destrozadas decidieron permanecer juntas cuando más importaba. La boda tuvo lugar a principios de mayo, una ceremonia sencilla en la iglesia a la que asistió todo el pueblo. Sarah llevaba un vestido confeccionado con la tela que Catherine le había ayudado a elegir, de color crema, pero completamente nuevo. No era un vestido de novia reutilizado, sino un nuevo comienzo. Jacob llevaba su viejo uniforme militar, limpio y a la medida, después de meses de duro trabajo físico. El doctor Morrison ofició la ceremonia, habiendo sido ordenado precisamente para este fin. El reverendo Hutchins asistió, pero se retiró amablemente, reconociendo que esta pareja necesitaba a alguien que creyera en ellos desde el principio. Mientras intercambiaban sus votos, Sarah miró a la comunidad reunida. La señora Henley se secaba los ojos, los Patterson sonreían radiantes. Thomas y Catherine se cogían de la mano. Los niños a los que ella enseñaba se movían inquietos en sus asientos. Incluso Howard Garrett, humilde pero presente, asentía con la cabeza en señal de aprobación. Yo, Sarah Brennan, te tomo a ti, Jacob Cole, como mi esposo, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, por todos los días que nos sean dados. Yo, Jacob Cole, te tomo a ti, Sarah Brennan, como mi esposa, en la luz y en la oscuridad, en la salud y en la esperanza, por el resto de nuestras vidas. La recepción se celebró en el jardín de Sarah, ahora ampliado con el espacio adicional que Jacob había despejado. Las mesas crujían bajo el peso de la comida aportada. Sonaba la música, la gente bailaba. Jacob levantó a Sarah de su silla y la abrazó, balanceándose al ritmo de la melodía, con los pies colgando, pero con el corazón en lo más alto. ¿Feliz?, le preguntó en voz baja. Más de lo que jamás pensé que sería posible, respondió ella. Cuando ocurrió el accidente, pensé que mi vida había terminado. Pensé que había perdido todo lo que importaba. Y ahora sé que estaba equivocada. No lo perdí todo. Perdí las cosas equivocadas, las cosas que no importaban tanto como yo creía. Le acarició la cara con las manos y encontré lo que realmente necesitaba. Un propósito, respeto, amor. Os encontrasteis el uno al otro, corrigió Jacob. Dos personas que habían olvidado cómo esperar, recordando juntas. Al caer la tarde y encenderse las linternas alrededor del patio, Sarah miró a los reunidos con profunda satisfacción. Se estaba creando una colcha comunitaria. Cada familia contribuía con un cuadrado hecho con retales de tela, incluyendo trozos de su vestido de novia reutilizado. Cada cuadrado contaba una historia sobre la inundación, el rescate, la reconstrucción. Juntos, crearían algo hermoso a partir de su supervivencia compartida.
La colcha se colgaría en el ayuntamiento reconstruido, como un recordatorio permanente de lo que habían soportado y superado. Pero más que eso, les recordaría una simple verdad, que la fuerza se manifestaba de formas inesperadas, que el valor no se medía por la capacidad de caminar o estar de pie, y que las comunidades más fuertes eran construidas por personas lo suficientemente valientes como para verse claramente unas a otras. Años más tarde, cuando se le pidió a Sarah que hablara en la inauguración del nuevo sistema de defensa contra inundaciones de la ciudad, se puso metafóricamente delante de la multitud y contó su historia, no para glorificarse a sí misma o a Jacob, sino para recordar a todos lo que habían aprendido. Las heridas más crueles no siempre son las que nos rompen el cuerpo, dijo, con su voz resonando entre la multitud reunida. A veces son las heridas de ser invisibles, de no ser escuchados, de ser menospreciados por ser menos de lo que somos. El accidente me quitó la capacidad de caminar, pero el abandono de la ciudad después de eso casi me quitó el espíritu. Hizo una pausa, buscó los ojos de Jacob entre la multitud y sacó fuerzas de su presencia tranquila. Todos nos enfrentamos a momentos en los que la vida nos rompe, cuando perdemos lo que creíamos que nos definía. La pregunta no es si nos romperán. Nos romperán. La pregunta es qué construiremos a partir de los pedazos. Señaló con un gesto la ciudad que los rodeaba, reconstruida y resistente. Construimos esto juntos, no solo los edificios y los muros contra inundaciones, sino algo más importante. Una comunidad que ve el valor de cada persona, que escucha la sabiduría venga de donde venga, que se mantiene unida cuando más importa. La multitud estalló en aplausos y Sarah sintió el peso de ellos, no como una carga, sino como una bendición. Había sobrevivido al accidente, al abandono, a la inundación. Había reconstruido no solo su vida, sino toda su comprensión de lo que la vida podía ser. Mientras se alejaba del podio en su silla de ruedas, Jacob se reunió con ella con su hija, que ahora tenía 2 años, con el pelo castaño y los ojos oscuros como su padre, y una determinación obstinada como su madre. La niña se acercó a Sarah, que la sentó en su regazo, y le besó la frente. «Cuéntame sobre la inundación, mamá», dijo la niña, como hacía casi todos los días. En otro momento, Emma, dijo Sarah, el nombre elegido deliberadamente para honrar a la primera hija de Jacob, asegurándose de que nunca fuera olvidada. Ahora vamos a casa. Su hogar era la cabaña a las afueras de la ciudad, ahora ampliada para dar cabida a su creciente familia, el taller de Jacob y el próspero negocio de marroquinería. El hogar era la cabaña en la montaña a la que escapaban cuando necesitaban tranquilidad. El hogar era Willowbrook, transformado de un lugar de aislamiento a un lugar de pertenencia. Pero, sobre todo, el hogar era cualquier lugar donde estuvieran juntos. 2 personas que habían aprendido que la fuerza no consistía en mantenerse erguidos, sino en negarse a caer, incluso cuando todo el mundo intentaba quebrarte. 2 personas que habían descubierto que el amor más grande a menudo provenía de los lugares más inesperados, y que ser visto de verdad valía más que caminar jamás podría valer. Mientras se acomodaban en el porche aquella tarde, contemplando la puesta de sol sobre las montañas, Sarah reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí, de la parálisis al propósito, del abandono a la aceptación, de la ruptura a la integridad de otro tipo. Ella había pensado alguna vez que el accidente del carro era lo peor que le podía pasar. Ahora comprendía que simplemente había sido lo que la había llevado al lugar donde debía estar. No a pesar de su discapacidad, sino a través de ella, a su alrededor, con ella como parte de quien era. La mano de Jacob encontró la de ella en la luz tenue, y su hija dormitaba entre ellos, segura y amada. Copper, ahora increíblemente anciano, pero aún leal, yacía a sus pies. La ciudad se extendía debajo de ellos. Las luces comenzaban a brillar en las ventanas. El humo se elevaba de las chimeneas. La vida continuaba con su hermoso y ordinario ritmo. «¿En qué piensas?», preguntó Jacob en voz baja. Sarah sonrió y le apretó la mano. «En que me alegro de no haber podido alcanzar ese libro el día que pasaste por aquí. Me alegro de haberlo dejado caer. Me alegro de que lo recogieras. Me alegro de que me vieras. Yo siempre te veré. Jacob os lo prometió a todos vosotros, todo lo que sois. Y al final, eso era todo lo que cualquiera necesitaba. Ser visto de verdad, conocido por completo y amado de todos modos, no por lo que podían o no podían hacer,
sino por lo que eran en su esencia. Sarah Brennan había aprendido a sobrevivir sola en su isla, pero también había aprendido algo mejor.